El tema de la cirugía bariátrica es de demasiada relevancia porque son muchos pacientes que estamos viendo hoy. Inclusive a mí me llama la atención cómo pacientes de edad, a muy temprana edad, se están realizando estos procedimientos y es muy importante que sepan las consecuencias que hay de esto y también en el caso de algunos pacientes que ya se las hayan realizado, cómo podemos remediar algunas de las consecuencias también de una. Aquí también me están acompañando las licenciadas Lisi y la licenciada Valeria. Si tienen alguna duda, para poder hacérnosla en el chat y bueno, la podamos responder una vez que terminemos la clase. Entonces, el tema de hoy va a ser la cirugía bariátrica. Existen diversas formas de cirugías bariátricas, como ser la principal en realidad, las principales serían estas tres. Hay otras estrategias que también se consideran como algún tipo de intervención, pero las principales serían estas tres, que son las que los pacientes más se están realizando. Entre ellas, una es llamada la restrictiva. Es llamada restrictiva porque se restringe el paso de la comida al estómago. Lo interesante de esta cirugía es que se coloca como una banda gástrica o también llamada la cirugía del balón gástrico, que es la que pueden ver en esta primera imagen. Lo que se hace es a través de la solución salina, es disminuir el diámetro del estómago y esto, como dice su nombre, restringe el ingreso de muchos alimentos a nuestro estómago. Bien, después las otras cirugías que nosotros, esta sería, se podría decir, a mi criterio, la menos invasiva, ¿no? Porque es reversible, o sea, es una condición en la que los pacientes, de acuerdo a qué tanto quieran apretar su estómago, se va colocando la solución salina. Entonces, se podría decir que si bien se restringe el paso de la comida, no estamos cortando la funcionalidad del estómago, o sea, el estómago queda íntegro y quedan funcionando todas sus partes, ¿no? Eso sería lo interesante. Ahora, ¿cuáles son las otras dos cirugías que lamentablemente son las que hoy en día más se están ofreciendo y se están realizando los pacientes? Que serían las restrictivas y además de mala absorción. Entre estas dos tenemos dos tipos de cirugía. Esta primera, que sería el bypass gástrico, y esta segunda, que sería la manga gástrica, que son las dos cirugías que los pacientes más se están realizando hoy en día. Como pueden ver, en el bypass gástrico, lo que se hace es, bueno, aquí está el estómago de manera normal, este es el ciclo, como muestran las flechas que tendría que ingresar el alimento. El bypass lo que hace es recortar, si ustedes se fijan, más del 70% del área del estómago y hacen una intervención en la cual unen con la segunda a tercera porción del intestino. O sea que en el bypass gástrico nosotros estamos quitando gran porción del estómago y gran porción del duodeno, que es la primer parte de nuestro intestino. Ese sería el bypass gástrico. Y la segunda cirugía, que sería la manga gástrica, esta cirugía también lo que hace es remover más del 70% del estómago del paciente, ¿no? Entonces, como ven, ¿cuál es el principio de estas cirugías, no? Se basa en el principio de mientras menos cantidad como, más voy a perder peso. Pero en realidad vamos a ver más adelante que esto tiene algunas consecuencias para la salud de muchos pacientes. Aquí yo les puse para que podamos entender la anatomía un poco del tubo digestivo, tomando en cuenta que aquí está el estómago, esta porción azul oscura sería el duodeno y ya este otro color verde sería el yeyuno y más abajo el ilion, que son parte del intestino delgado. Entonces, dentro de una cirugía bariátrica de bypass, estamos removiendo toda la mayor cantidad del estómago y además estamos saltando el duodeno, o sea que hay una unión directamente del estómago con el yeyuno, si se fijan aquí en el dibujo, ¿no?
y en la manga gástrica hay una remoción total del estómago. Particularmente, los pacientes que más nos están llegando aquí en el centro son los pacientes con una cirugía de bypass gástrico, que a mi criterio podría ser inclusive la peor. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles son las funciones de mi estómago, porque mi estómago tiene diversas funciones y lo más interesante es que en cada parte del estómago se cumplen diversas funciones, o sea que no es que yo lo quite toda esta parte de mi estómago y voy a quedar con la funcionalidad igual en esa pequeña parte, como por ejemplo aquí, si yo quité toda esta parte de mi estómago o toda esta parte, esto lo que restó va a cumplir esa función, no. El estómago tiene diversas funciones de acuerdo a las partes del mismo estómago, ya sea en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Entonces, no solo estamos en este caso, en estas dos cirugías, restringiendo la cantidad de alimentos, sino que también estamos evitando la absorción de diversos nutrientes en nuestra salud. Y si nos ponemos a pensar cuál es la función que cumple mi estómago, es quebrar las proteínas en aminoácidos. Las proteínas son indispensables para nuestra salud, pero como proteínas por sí solas no las podemos absorber, las absorbemos en formas de aminoácidos. Otra de las funciones que cumplen, no solo el estómago, como también la primera porción, que es el duodeno, es la absorción de vitaminas y minerales. En estas dos primeras fases, tanto en el estómago como en el duodeno, es donde más absorción de contenido de nutrientes existe. No es que no exista una absorción en el yeyuno, que es esta segunda porción, o en el ileón, pero donde más absorbemos va a ser al iniciar en el estómago y en el duodeno. También la función en este caso del duodeno es recibir ácidos biliares para la absorción de proteínas y vitaminas liposolubles. Aquí voy a adelantar un poco la imagen porque esta porción verde que vemos aquí es el duodeno. El duodeno recibe los ácidos biliares, que es este conducto que ven aquí atrás, que viene directamente de nuestra vesícula. Entonces, eso queda disminuido, obviamente, cuando nosotros hacemos una cirugía de bypass. Y también, ¿para qué nos sirve el estómago? Para protegernos ante patógenos. No nos olvidemos que todo lo que ingresa a nuestra boca, el patógeno tiene que ser neutralizado de alguna manera y el estómago, la acidez del estómago contribuye para que eso suceda y la acidez gástrica es lo que va a ayudar a que esos patógenos no ingresen a nuestro tubo digestivo, ¿no? Entonces ven que nuestro estómago y nuestro duodeno son partes imprescindibles para que podamos digerir proteínas, absorber nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerales. Los ácidos biliares nos van a ayudar a quebrar las grasas. En las grasas nosotros tenemos diferentes vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E, K, y además nos protege contra patógenos y la acidez gástrica que nos ayuda a evitar esas infecciones, ¿no? Entonces, como ven, tanto el estómago como el duodeno son partes fundamentales para un buen funcionamiento de no solo absorción de los nutrientes en nuestro organismo, sino también una protección frente a microorganismos patógenos. Entonces, esto es tan importante porque son muchos los nutrientes que disminuyen su absorción con las cirugías que son restrictivas y de mala absorción, como ser la manga gástrica y el bypass. Entonces yo aquí les puse los principales nutrientes que disminuyen su absorción, son el hierro, el zinc, la vitamina B1, la B12, los aminoácidos y las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Aquí los podemos ver como pocos nutrientes sencillos, pero ¿qué función cumplen cada uno de estos nutrientes en nuestra salud? Empecemos por el hierro. El hierro no es bien absorbido cuando nosotros tenemos una cirugía bariátrica porque el hierro necesita un pH bastante ácido, necesita una acidez alta para que pueda ser absorbido este nutriente. ¿Y qué pasa si nosotros disminuimos la absorción del hierro? Podemos tener una anemia, que ese es el factor más común que vemos en el centro con nuestros pacientes, la anemia. Retraso en el desarrollo fetal, eso va para pacientes que se han hecho una cirugía bariátrica y post cirugía bariátrica quieren embarazarse, quieren tener un embarazo saludable, entonces es muy importante tener niveles adecuados de hierro para que no disminuya el retraso en el desarrollo fetal
Cansancio, porque el hierro se necesita para producir glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Fatiga, dolores de cabeza, debilidad, dolor torácico, mareos, manos y pies frías, uñas quebradizas. Entonces es muy interesante porque todo esto que yo les coloco en el déficit de hierro está asociado con muchos de los síntomas que vienen los pacientes que se hacen una cirugía bariátrica. Una de las vitaminas que es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo y disminuye cuando existe una cirugía bariátrica es la vitamina B12, porque en el intestino y en el estómago está encargada su absorción, pero si disminuimos el tamaño de nuestro estómago no vamos a poder absorber de manera efectiva la vitamina B12. Aquí cuando tenemos una deficiencia de vitamina B12 en pacientes bariátricos, podemos tener diarreas o estreñimientos, fatiga o mareo al pararse, y esto está asociado también a la absorción de hierro. Entonces, muchas veces los pacientes pueden tener un síntoma, pero pueden ser deficiencias de muchos nutrientes. La piel pálida, sentirse irritable, problemas en la concentración, encías que sangren, hormigueos en los miembros, eso es uno de los síntomas que veo mucho en nuestros pacientes que vienen post cirugías bariátricas. Mareos, daños neurológicos en la conductividad nerviosa, pérdida de fuerza, depresión, porque la vitamina B12 trabaja mucho en la producción de nuestros neurotransmisores. Entonces, claro, muchos de estos síntomas no es que yo me haga una cirugía bariátrica y a la semana ya estoy con estos síntomas. Estos síntomas se pueden dar a los meses que el paciente se hace la cirugía bariátrica hasta los siguientes años e inclusive peores repercusiones luego de 10 años con estos pacientes, ¿no? Otra de la vitamina que es muy importante para nuestra salud y se disminuye su absorción luego de una cirugía bariátrica es la vitamina B1, porque esta vitamina se absorbe en gran parte en esa primer sección del duodeno. Como yo les mencioné, hoy en día la mayor cantidad de cirugías que vemos en realidad los pacientes que nos llegan en el centro son cirugías de bypass gástrico, que obviamos, quitamos gran parte del estómago y además obviamos la parte del duodeno. Esta vitamina B1 además nos contribuye a tener una pérdida de apetito, debilidad, dolor en las extremidades, falta de energía, problemas en la concentración, fatiga, depresión, nerviosismo, calambres, disturbios emocionales, aumento del estrés. Todas estas son características que vemos con los pacientes que tienen cirugías bariátricas. Otra de las deficiencias que son, otra de las deficiencias de los minerales muy importantes es el zinc. El zinc porque también se absorbe en gran cantidad, además en el estómago, en la primer parte del duodeno. Y esto lo vemos con muchos de nuestros pacientes, infecciones recurrentes, bajo sistema inmunológico, ya sea que el paciente bariátrico tenga aumento de las alergias, de la rinitis, infecciones urinarias, infecciones vaginales, entonces muy asociado en pacientes bariátricos, pero esto se debe también a un déficit de zinc. Pérdida de cabello, justo hoy en la mañana estábamos conversando con la licenciada Lisi sobre algunas pacientes que tenemos y cómo en la pérdida de cabello se nota bastante también ese deterioro en la salud de los pacientes que han pasado por una cirugía bariátrica. Crecimiento lento, al crecimiento lento me refiero sobre todo intrauterino, pacientes que han tenido una cirugía bariátrica y tienen déficit de estos nutrientes, hay una disminución en el crecimiento intrauterino del feto. Entonces eso es de llamar la atención porque no solo va en el crecimiento físico del feto o bebé en desarrollo, sino neurológico y cognitivo, que eso es importantísimo. Cansancio, dificultad para concentrarse, bajo sistema inmunológico, problemas de acné, dermatitis, piel seca, baja libido, infertilidad. Vemos también en los pacientes que han tenido una cirugía bariátrica la dificultad para la concepción, ya sea, sobre todo por parte de la mujer, ¿no? Porque el cuerpo de la mujer es el que tiene que prepararse para concebir una vida. Entonces necesitamos tener nutrientes. Y la naturaleza es tan sabia que si nosotros no tenemos los nutrientes adecuados, puede que exista la fecundación, pero no así que persista esa
que persista esa fecundación, bueno, ya sea que se forme el ser humano. Entonces podemos tener abortos con las pacientes, esto se ve más en mujeres, la dificultad para concebir. Entonces, ven qué importante es saber cuáles son las consecuencias más adelante de hacerme una cirugía bariátrica. Y aquí solo estamos hablando de algunos de los principales nutrientes, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos disminuyen su absorción porque nosotros los aminoácidos los consumimos en forma de proteínas, en su gran mayoría. Entonces, como ya no tenemos un estómago propio con un pH ácido para poder tener una óptima digestión, la absorción de esos aminoácidos disminuye. Y el cuerpo es tan inteligente que si nosotros no absorbemos lo que necesitamos diario de aminoácidos, voy a poner en riesgo mis propios aminoácidos, mis aminoácidos de los huesos, de los músculos, aminoácidos que necesito para tener cabello, para formar piel. Entonces voy a llegar a una desnutrición por estos aminoácidos, pero claro, el cuerpo lo va a sacar de algún lugar. ¿Y lo va a sacar de dónde? De mi propio organismo. Entonces, aquí yo les coloqué como que los aminoácidos son los bloques constructores de nuestro organismo. O sea, nuestro cuerpo está formado enteramente de aminoácidos, nuestro cabello, nuestra piel, neurotransmisores, nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros músculos. Entonces, que nosotros disminuyamos esa absorción de aminoácidos realmente va a ser perjudicial para nuestra salud. Aquí yo les puse los neurotransmisores, los que nos producen felicidad, saciedad, motivación, ganas de vivir. Muchos pacientes bariátricos, a mí comento un caso interesante que tuve con una paciente. Ella me dice, bueno, ella tenía un sobrepeso, ni siquiera tenía una obesidad mórbida, tenía un sobrepeso, se hizo la cirugía bariátrica y me dice, la verdad que ando desganada, ando cansada, ando deprimida. Y cuando yo estaba gordita, yo me sentía bien, me sentía feliz. Creo que hubiera preferido estar gordita y ser feliz que ahora delgada y realmente no tener motivación, sentirme agotada. Entonces, es muy importante que si tenemos algún paciente, algún amigo, algún familiar que esté pensando en hacerse estas cirugías, que vea realmente las deficiencias que puede tener en su salud para poder tener también otro punto de vista médico y pensar bien si realizarse o no esta cirugía, ¿no? Entonces disminuye nuestra motivación, disminuye nuestra felicidad en el tema de neurotransmisores, colágeno, por ejemplo, muchos pacientes dicen voy a quedar con la piel colgando, voy a tener que hacerme otra cirugía, pero no podemos hacernos cirugías en el brazo, en las piernas, en el abdomen, en la cara, y lo interesante de hacer una comparación de bajar de peso con hábitos, con cambio en la alimentación, es que nosotros podemos utilizar estrategias de ayunos para que la piel no quede colgando como quedaría dentro de una cirugía bariátrica. Entonces, también la disminución de los aminoácidos nos puede dar un bajo sistema inmunológico, la sarcopenia, que es lo que vemos en pacientes, ni siquiera que tengan sobrepeso, ya vemos una sarcopenia. Si además el paciente tiene sobrepeso, se realiza una cirugía bariátrica y ya estaba sarcopénico en la cirugía, definitivamente va a disminuir aún más su masa muscular y eso no solo está asociado a fracturas frecuentes, sino también a una disminución en cuántos años yo voy a vivir. Con una cirugía bariátrica hay datos estadísticos que me disminuyen más de 10 años de vida. Entonces, ¿por qué? Porque la musculatura es demasiado importante para una longevidad saludable. Hay una desnutrición celular, o sea, estamos delgados, pero nuestras células están sin nutrientes, y aquí volví a colocar el bajo crecimiento intrauterino. Por eso en algunas pacientes que han tenido una cirugía bariátrica necesitan una nutrición parenteral para que tener un crecimiento saludable del bebé. Y por último, las vitaminas liposolubles. ¿Por qué hay una disminución en las vitaminas liposolubles? Porque como obviamos la parte del duodeno, ahí es donde llega mayor cantidad de ácidos biliares, y no solo por eso. El pH de mi estómago estimula también a qué tanto ácidos biliares va a llegar a nuestro intestino. Entonces, mientras menor el tamaño de mi estómago, menos ácidos biliares van a llegar a mi intestino, por lo tanto, menos voy a absorber estas vitaminas liposolubles que son tan indispensables para nuestra vida.
La disminución en la vitamina A está asociada a una ceguera nocturna, o sea, cuando estamos ya, se cae el sol, algunos pacientes refieren que empiezan a tener una vista borrosa, un cansancio generalizado, la osteopenia y la osteoporosis, eso está relacionado tanto con la vitamina A, con la vitamina D, con la vitamina K2, porque los pacientes, bueno, nosotros lo vemos en consulta cuando pedimos la vitamina D, la dosificamos la vitamina D, los pacientes bariátricos están en una gran deficiencia de vitamina D dentro de su organismo, porque no es solo tomar sol, es también mi cuerpo poder absorber algunas grasas para que esas grasas se puedan convertir en vitaminas dentro de mi salud. Entonces, a largo plazo, tanto esa disminución de vitaminas liposolubles como la disminución de los aminoácidos nos llevan a tener una osteopenia, una osteoporosis, y esas cosas son de tomar bastante en cuenta al momento de realizarnos estas cirugías, ¿no? Uñas y cabellos quebradizos, debilidad muscular, calambres, problemas en la fertilidad, agotamiento, depresión, enfermedades autoinmunológicas, el cáncer, porque si tenemos buenos niveles de vitamina D, nuestro cuerpo va a poder enfrentarse de mejor manera a la multiplicación de células malignas. Entonces, qué importante es saber todas las deficiencias que nos ocasionan en nuestra salud tener una cirugía, ¿no? Bariátrica. Ahora, realmente todas estas consecuencias, algunas se van a dar a corto plazo, muchas se van a dar a largo plazo, y aquí yo les puse esta imagen para que nosotros somos los que decidimos cuál es el camino que vamos a tomar, ¿no? Si estamos pensando, o si conocen a alguien que está pensando en hacerse una cirugía bariátrica, que pueda tomar en cuenta todos estos factores que pueden llegar a dañar su salud. Si bien la pérdida de peso se va a dar, no necesariamente se va a mantener esa pérdida de peso. Yo les comento que tenemos en el centro 3 pacientes que se han hecho cirugías bariátricas y después de 4 a 5 años han vuelto a recuperar todo el peso que tenían antes de su cirugía, pero ¿qué ha sido lo peor? Además de que han recuperado el peso, han quedado de por vida con una cirugía que ha impedido que absorban todos estos nutrientes, ¿no? Entonces, este es un video que está hecho tanto para pacientes que están pensando en hacerse una cirugía bariátrica, que puedan tomar en cuenta todos estos factores, y que si nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinar, podemos lograr que el paciente pueda bajar de peso. Claro, la obesidad es una enfermedad crónica, se tiene que tratar como una enfermedad crónica, no es que yo voy a bajar 30 kilos en 2 meses, 30 kilos en 3 meses, no, es pensando a largo plazo, y para eso es que están las estrategias multidisciplinares que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, tanto para pacientes que tienen obesidad, que quieren bajar de peso. Es esencial trabajar en equipo con el área de nutrición, con el área de educación física, con el área de psicología. La medicina funcional, que bueno, ahí entra mi área. Muchos pacientes me dicen, bueno, doctora, yo quiero bajar de peso, quiero adelgazar, pero no tengo la voluntad, estoy deprimido, quiero poner de mi parte, pero no consigo. Claro, ahí es donde entra la medicina funcional, utilizando estrategias para que el paciente tenga un aumento del bienestar, para ayudar al paciente a que se sacie de mejor manera cuando ingiera los alimentos. Entonces, todas estas estrategias terapéuticas se pueden utilizar en obesos, pero son resultados que lo vamos a ver de manera crónica en un año, pero vale mucho la pena que bajar 30 kilos en 3 meses y realmente tener una pésima calidad de vida y no tener nutrientes. Pero lamentablemente la cirugía bariátrica hoy es una realidad. ¿Y qué podemos hacer con los pacientes que ya se realizaron este tipo de procedimientos? Bueno, también nosotros damos ese acompañamiento a muchos de estos pacientes que tenemos en el centro. Es más, tenemos diversos pacientes en tratamiento y que con la gran mayoría de ellos que cumplen con las indicaciones, utilizan las estrategias terapéuticas que les indicamos, logramos ver disminución, bueno, logramos ver una mejoría en la energía, predisposición, pacientes que no son anémicos, pacientes que pueden construir masa muscular, y el trabajo sigue siendo el mismo, el trabajo desde el punto de vista de la nutrición. Y una pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿un paciente bariátrico puede hacer una alimentación cetogénica, baja en carbohidratos? Claro que sí. Así como pacientes que tienen cirugías de vesícula, o sea, realmente vamos a utilizar diferentes estrategias, pero se puede llegar a una alimentación cetogénica. La educación física va a ser indispensable porque necesitamos construir masa muscular. El tratamiento con psicología también es muy importante, ¿no? Porque ahí nos ayuda a liberar. Muchas veces
y eso es tan interesante, los pacientes llegan a comer por una debilidad emocional, por una falta emocional. Entonces la comida llega a ser como una estrategia terapéutica y el paciente, bueno, al fin y al cabo, a lo largo, termina engordando y aumentando de peso. Entonces cambiar, yo manejar bien mis emociones para no utilizar a la comida como una estrategia para sentirme bien y sí tal vez a la actividad física, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la medicina funcional es donde tenemos muchas estrategias muy interesantes para manejar a los pacientes bariátricos, porque nosotros hacemos todo lo que es la nutrición celular a través de terapias parenterales, a través de sueros, de inyectables, que son altamente efectivos para llevar a nuestros pacientes a que puedan tener una óptima salud. Entonces, este video está enfocado a pacientes que están pensando en tener una cirugía bariátrica, que puedan ver todas las consecuencias que puede traer a su salud, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y tomar en cuenta de que la pérdida de peso no va a ser para siempre si el paciente no cambió sus hábitos. Tenemos pacientes que han vuelto con el peso y hasta con más peso después de hacerse este tipo de cirugías, y también se podría decir, una estrategia también que le damos a los pacientes que ya han tenido cirugías bariátricas y están con todos estos síntomas, con todos estos problemas de salud. Podemos utilizar todas las terapias que tenemos de manera endovenosa. Se utilizan terapias vía oral, pero muy poco, porque como han visto, del estómago pasa directamente al intestino y la absorción es muy baja. Entonces utilizamos más que todo en estos pacientes terapias parenterales, sueros nutricionales, inyectables, para que eso pueda ingresar directamente al organismo del paciente y que evite todas esas deficiencias y problemas de salud que puedan tener a largo plazo. Ese era el tema que quería compartir hoy con ustedes, un tema de mucha relevancia, y el fin siempre va a ser compartir para que los pacientes tengan una mejor salud, para que tomen mejores decisiones. Y si, bueno, hubo una decisión en la cual ya se hizo la cirugía bariátrica, también existen estrategias terapéuticas que podemos utilizar para que toda esta sintomatología que están teniendo los pacientes puedan mejorar. Así que bueno, yo les agradezco que hayan estado presentes, y bueno, en nuestras redes sociales vamos a subirlo este video educativo y muchas de la educación continua que hacemos con nuestros pacientes en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema, algo que quieran comentar o compartir también, colaborar con este tema.